Área de figuras en el plano. Ejercicio 136. En este video vamos a trabajar con figuras irregulares. Y la técnica que vamos a usar para calcular el área de estas figuras es descomponerlas en figuras regulares. Por ejemplo, la del ejercicio 136 tiene esta forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir imaginariamente esta figura y lo vamos a descomponer en dos figuras regulares. En este caso, en dos rectángulos. De lo que tenemos que tener certeza en estos casos es de las medidas necesarias para hacer los cálculos que nos permitan hallar el área. Entonces tenemos este rectángulo dibujado en este lugar y este otro rectángulo dibujado acá. Para hallar el área total debemos sumar el área del primero con el área del segundo rectángulo. Tenemos entonces 23 de altura y 12 de base. Pero ¿cómo sabemos que aquí tenemos 12? Porque la medida de arriba es la misma que la de la base. Por lo tanto, tenemos la certeza de que tenemos 12 de base. En el caso del otro rectángulo tenemos 10 de altura y de base 16 según el dibujo. Veamos cómo se halló ese 16. Si en total tenemos 28 de base de toda la figura y de esos 28, 12 forman parte de la base del primer rectángulo, necesariamente para llegar a 28 necesitamos que la base del segundo rectángulo sea de 16, ya que 12 más 16 es 28. El cálculo para hallar el 16 es el siguiente. Lo que se hace es restarle al 28 los 12 que están ocupados por el primer rectángulo. Entonces 28 menos 12 nos da 16, que sería la base del segundo rectángulo. Análogamente, si nos hiciese falta, podríamos decir que la medida de esta porción de la figura es igual a 13. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Tenemos 13 en total de altura. De esos 13, 10 están en este sector. Ahí tenemos 10. ¿Cuánto nos falta para llegar a 23? Nos faltan 13. La cuenta sería 23 menos 10 igual a 13, ya que entre estos dos segmentos suman 23. Vamos a hacer el cálculo para hallar el área total. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué fórmula utilizar en cada caso. Como tenemos dos rectángulos, la fórmula será la misma para las dos figuras. Base por altura. Podríamos decir área 1 más área 2. El área 1 se calcula base por altura y el área 2 también base por altura, pero con valores distintos porque los rectángulos son distintos. Entonces tenemos 12 de base por 23 de altura. Se sustituye la b por 12 y la altura por 23, de acuerdo a las medidas del dibujo. 12 por 23. En el segundo caso tenemos de base 16 y de altura 10. Entonces se sustituye la base por 16 y la altura por 10. Base por 16, altura por 10, esos dos valores se están multiplicando. Separamos en términos para no equivocarnos y así sabemos qué cuenta debemos hacer primero. Por ejemplo, no puedo sumar el 23 con el 16 porque tengo términos distintos. 12 por 23, 276, 16 por 10, 160. Sumamos esas dos cantidades y así llegamos al resultado que es 436 de área total. Recordemos de que si estuviésemos trabajando con metros, tendríamos metros cuadrados y el resultado sería metros cuadrados. Si trabajaríamos con centímetros, las unidades de área de centímetros son centímetro cuadrado. Perdón, si trabajamos con centímetros en la base y la altura, el área nos hubiese dado en centímetros cuadrados en ambos casos y el resultado final sería también en centímetros cuadrados. Ejercicio 137. Tenemos esta figura y la descomponemos en un rectángulo y en un triángulo. Podemos llamar al rectángulo, al área del rectángulo, área 1 y a la del triángulo, área 2. Para hallar el área total debemos sumar el área 1 con el área 2. Como tenemos un rectángulo en el primer término, tendríamos que hacer base por altura y en el segundo término tenemos un triángulo. Y la fórmula del área de los triángulos es base por altura sobre 2. Las medidas del rectángulo, 14 de base, que está en esos dos lugares, arriba y abajo, por 30 de altura, que está, desde luego, esa medida presente en ambos costados. Este 30 viene a ser la altura del rectángulo, pero también es la altura del triángulo, según podemos ver. Esta altura es la misma que esta. Entonces tenemos también en el triángulo una altura igual a 30.
la base del rectángulo, ya dijimos que es 14, y la base del triángulo 16. ¿Por qué 16? Podemos hacer una cuenta similar a la que hicimos en el ejercicio anterior. Aquí tenemos 14 y en total tenemos 30. Al 14, para llegar al 30, le faltan 16. Es por eso que necesariamente tiene que haber 16 de base del triángulo. Aclaremos que el dibujo no está realizado en escala, por lo tanto, no es muy coherente el dibujo con las medidas, ya que el 16 es más grande que el 14, por lo tanto acá tendríamos que tener un dibujo un poco más grande. Pero el dibujo es solamente en forma orientativa. Bien, pero ¿qué cuenta aritmética hacemos entre el 30 y el 14 para obtener 16? Nuevamente, restamos a la base total los 14 que le pertenecen al rectángulo y así es como nos da 16 la base del triángulo. Aplicamos la fórmula para el rectángulo en el primer término y para el triángulo en el segundo término, sustituyendo los valores. La base del rectángulo, 14, y la altura, 30. Como estamos hablando de una multiplicación, no interesa el orden en que ubique los números. Base por altura sobre 2, tenemos 16 de base por 30 de altura. Se sustituye la altura, la base por 16 y la altura por 30. Todo eso dividido entre 2. 30 por 14, 420. 30 por 16, 480. El 2 baja tal cual. Ahora sí dividimos 480 entre 2, que es 240. Finalmente sumamos los dos números y obtenemos así el 660, que es la respuesta a nuestro ejercicio. Punto 138. Esta es la figura irregular y la vamos a dividir en tres partes. Un triángulo rectángulo y un rectángulo pequeño y otro rectángulo un poco más grande. Si sumamos el área de las tres figuras, obtendremos el área total. Analicemos las medidas. Tenemos 29 en este lugar y de esos 29, 9 se ocupan en esta distancia. Cabría preguntarse entonces cuál será la medida de la base del rectángulo grande que se está marcando ahora. Bien, si en total tenemos 29 y debemos quitarle 9 para saber esta medida, el resultado sería 29 menos 9, 20. O sea que esa sería la medida de la base del rectángulo rojo, que está en esta parte. Entonces tenemos 20 de base por 22 de altura. Ahora analicemos el rectángulo pequeño. Tenemos una distancia igual a 22, ya que tenemos esa medida marcada en este espacio. Y sabemos que el triángulo tiene 12 de altura. ¿Cuánto tendremos entonces de altura para el triángulo pequeño, para el rectángulo pequeño? Deberíamos hacer 22 menos 12 y esa resta nos da 10, que sería el valor de esta distancia a la que llamamos X. Conclusión, tendríamos 9 de base por 10 de altura, que son los valores que están escritos aquí abajo. Luego las medidas del triángulo, que ya las tenemos explícitamente en el ejercicio. Entonces dibujamos el triángulo por un lado, un rectángulo por otro y el otro rectángulo por otro. Aplicamos las fórmulas para cada caso. Para el triángulo, base por altura sobre 2 y base por altura para cada uno de los rectángulos. Sustituimos los valores, el 9 en la base, el 12 en la altura. Hacemos la cuenta, 9 por 12 dividido 2. También podemos hacer de la siguiente manera el cálculo, simplificando el 2 con el 12, la mitad del 2, 1 y la mitad del 12, 6. 6 por 9, 54. De todas maneras, si hacemos 9 por 12 y ese resultado lo dividimos entre 2, también nos dará 54 el resultado. Primer rectángulo, base por altura, 9 por 10. 9 por 10, que serían los valores de la base y la altura, cuyo producto nos da 90. La misma fórmula para el otro rectángulo, base por altura, base 20 y altura 22. Base 20 y altura 22. 20 por 22, 440. Finalmente sumamos todo para obtener el área total, que es 584. Punto 139.
Esta es la figura irregular con la que debemos trabajar. Obtenemos a partir de ella un rectángulo y un triángulo. Las medidas están especificadas, solamente tenemos que tener en cuenta que este 21 se repite en este segmento, que está en el triángulo como base y también está en el rectángulo. Sumamos las dos áreas del triángulo y el rectángulo, para el triángulo base por altura sobre 2, para el rectángulo base por altura. Tomaremos como base al 21 y como altura al 10. Son los datos que conocemos. Entonces base se sustituye por 21, altura por 10. 21 por 10, 210 dividido 2, 105. Tenemos entonces ya el cálculo hecho del primer término del ejercicio. Luego para el rectángulo sustituimos la base por 23 y la altura por 21, o al revés. 21 por 23, 483. Al realizar la suma, obtenemos el resultado, que es 588. Ejercicio 140. Este es el ejercicio, la figura con la que vamos a trabajar, la cual desarmaremos en un triángulo y un rectángulo, que es el que está con rojo. Las medidas: para el rectángulo, base 16, altura 30. Para el triángulo tenemos de base 12. Lo que tenemos que deducir es cuánto va a ser la altura. O al revés, podríamos tomar esto como base y esto como altura. Sabemos que toda esta distancia mide 25. De esos 25 tenemos en este sector 16, ya que la medida de aquí se repite en este lugar. Bien, acá tenemos X, pero sabemos que X más 16 nos da 25. Entonces necesariamente X tendría que valer 9. ¿Cómo se calcula eso? Restando 25 con 16. 25 menos 16 es 9. O buscando un número que sumado con 16 nos dé 25. Listo, ya tenemos entonces la base y la altura del triángulo y todas las medidas del rectángulo. Aplicamos la fórmula del área del triángulo para el primer caso, que es base por altura sobre 2, y para el segundo, base por altura, que es la fórmula del área del rectángulo. Teniendo así dos términos. Se sustituye la base por 9, la altura por 12, el 2 queda tal cual. Hacemos la cuenta, 9 por 12 dividido 2, que es 54. Base por altura, se sustituye la base por 16 y la altura por 30. 30 por 16, entonces es 480. Y la suma de 54 con 480 nos da 534. Punto 141. Esta es nuestra figura irregular, la cual descomponemos en un rectángulo, que está de azul, y un semicírculo, que está rayado de color rojo. Sumamos las dos áreas, la del rectángulo con la del semicírculo. La base y la altura del rectángulo son evidentes, 12 con 20. Y para el semicírculo necesitamos el radio, que es la distancia desde el centro hasta cualquiera de los bordes. O sea, la distancia desde aquí hasta este borde, hasta cualquiera de los bordes. Todos esos segmentos que estoy trazando miden lo mismo. ¿Y cómo averiguamos cuánto miden? Si tenemos 12 en esta distancia, aquí también deberemos tener 12. Perdón, si acá tenemos 20, acá también deberíamos tener 20. Bien, tenemos 20 en este lugar. Ahora, desde el centro hasta cualquiera de los bordes debe ser la mitad de 20. O sea, 10. Y ese es el valor del radio. Porque el radio es la mitad del diámetro. 20 viene a ser el diámetro, que es la distancia desde un extremo hasta otro extremo de la circunferencia, o el círculo, en este caso, que pasa por el centro. Entonces, si tengo un círculo, y acá tengo el centro, el segmento que me une un sector con otro sector del círculo, pero que pasa por el centro, se llama diámetro. Y si unimos el centro con cualquiera de los puntos del borde, obtenemos el radio. Y siempre el radio es la mitad del diámetro. El radio es igual al diámetro dividido 2. Si entonces en esta figura tenemos un diámetro de 20, el radio debe valer 10. Tenemos dos términos porque desarmamos a la figura en dos figuras. La figura total en dos figuras. Rectángulo, base por altura. La base
12 de la altura 20, o al revés, 12 por 20, 240. En el segundo término tenemos la mitad de un círculo. La fórmula para calcular el área de un círculo completo es pi por radio al cuadrado. Pero como tenemos aquí la mitad, debemos tomar solamente la mitad del resultado del círculo completo. O sea, tenemos que dividir el área total entre 2 porque tenemos solamente la mitad del círculo. Reemplazamos el radio por 10, hacemos 10 al cuadrado, que es 100, por pi, que es un número infinito que aparece en la calculadora con su símbolo, y pi tiene un valor aproximado de 3,14. Se reemplaza entonces pi por 3,14 o se utiliza directamente la tecla de la calculadora que tiene su símbolo por 10 al cuadrado, que sería 100. Hacemos ese cálculo, al resultado lo dividimos entre 2 para así obtener el 15,7, que es el resultado de esa cuenta. Sumamos 240 con 15,7 para llegar al resultado final. ...142... Vamos a desarmar a nuestra figura en 3 figuras regulares. Un rectángulo, un cuadrado y la cuarta parte de un círculo. Analicemos cómo es que llegamos a las conclusiones de las medidas que se marcan en esta cuenta. Recordemos que acá tenemos 20 y que esa medida es exactamente igual a la de este sector. Ahora, si tenemos 20 en total y de esos 20 tenemos 10 que están formando parte de la cuarta parte del círculo, para completar los 20 debemos tener aquí otros 10. Ahí nos damos cuenta de que esto es un cuadrado porque tenemos los 4 lados iguales, 10, 10, 10 y 10. Entonces tenemos ahí un cuadrado. De igual manera, si tenemos 10 aquí, también tenemos 10 aquí. Como en total la base mide 22, y de esos 22, 10 están formando parte de la base del lado del cuadrado, nos deben quedar 12 para la base del rectángulo, ya que 12 más 10 es 22. Por eso es que en el dibujo tenemos 12 de base en el rectángulo. En cuanto a esta cuarta parte del círculo, conocemos su radio, que es 10. Vamos a aplicar entonces 3 fórmulas distintas, una para cada figura. Para el rectángulo, base por altura; para el cuadrado, lado al cuadrado; para la cuarta parte del círculo, pi por radio al cuadrado sobre 4. Recordemos que pi por radio al cuadrado es el área de un círculo completo. Pero como tenemos solo la cuarta parte del círculo, que sería esta, a ese resultado lo dividimos en 4. Porque solamente queremos la cuarta parte del total. Sustituimos los números, base y altura por 12 y 20, lado por 10 en el caso del cuadrado. El lado se sustituye por el número 10, se reemplaza por el número 10. El radio por 10 y el pi por 3,14, o directamente utilizamos pi de la calculadora, la tecla pi. Hacemos pi por radio al cuadrado dividido 4, que sería pi por 10 al cuadrado, ya que el radio vale 10. Entonces hacemos pi por 10 al cuadrado dividido 4 y el resultado es 78,5. En el caso de 10 al cuadrado el resultado es 100 y en el caso de 20 por 12 es 240. Sumando los 3 nos da 418,5. Punto 143. Es esta la figura, que podríamos entenderla de la siguiente manera. Tenemos un círculo completo a quien le quitamos una cuarta parte. Si al círculo completo le quitamos esta cuarta parte, nos queda la figura que es la consigna de este ejercicio. Entonces a un círculo completo, cuya fórmula del área es pi por radio al cuadrado, le quitamos la cuarta parte, o sea pi por radio al cuadrado dividido 4. Sabemos que el radio es 10, por lo tanto aquí en R va 10 y en esta R también va 10. Hacemos la cuenta y nos da 314 menos 78,5. Y así tenemos el resultado. Otra manera de entender esto es la siguiente. Si tenemos un círculo completo y lo partimos en 4 partes iguales, pintamos 3, tendríamos 3 cuartos del total. O sea, 3 cuartos de significa por, del círculo completo, cuya área es pi por radio al cuadrado. O sea, 3 cuartos por
pi, que es 3,14 aproximadamente por 10 al cuadrado. Si hacemos este cálculo, el resultado debe ser el mismo que con el método anterior. 144. Aquí tenemos la consigna, que la podemos entender a esta parte de la figura exactamente igual que al ejercicio anterior. O sea, de esta manera, un círculo menos su cuarta parte. Entonces, para comprender esta parte, únicamente la que está pintada de verde en este momento, podemos hacer esta cuenta, que es la misma que la del ejercicio anterior. Un círculo menos su cuarta parte. A quien después debemos agregarle un cuadrado cuyo lado mide 10. Sustituimos los valores, el radio por 10 y L por 10 también. Entonces tendríamos pi por 10 al cuadrado menos pi por 10 al cuadrado dividido 4 más 10 al cuadrado. Los resultados correspondientes serían 314, 78,5 y 100. 335,5 sería el resultado de la cuenta. Ejercicio 145 y último de este video. A la siguiente figura la podemos entender como 3 semicírculos. Notemos que el radio de esos 3 semicírculos es el mismo. 10 para cada uno. Con 2 de esos semicírculos podemos formar un círculo completo. ¿A quién le agregaríamos un semicírculo más? O sea, pi por radio al cuadrado más la mitad de pi por radio al cuadrado. Reemplazamos la R por 10 en ambos casos. Y hacemos los cálculos que nos quedó. Pi por 3,14, 3,14 por 10 al cuadrado es 314. Pi nuevamente por 3,14, el radio por 10, 3,14 por 10 al cuadrado, 314. Dividido 2 es 157. 471 sería el resultado final. También podríamos entender esto como 3 mitades, que serían 3 medios de un círculo completo, de pi por radio al cuadrado. O sea, 3 medios por 3,14 por 10 al cuadrado. Se reemplaza pi por 3,14, el símbolo de pi por el número 3,14, y la R por 10. Al hacer el cálculo, el resultado es también 471. Con esto último podemos entender que para muchos de los ejercicios hay más de un camino posible. Nosotros utilizamos en cada caso, la mayoría de las veces, una sola de las posibilidades. Vos podés utilizar o tratar de pensar otras maneras de resolver el ejercicio.